Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Yo soy Mari Carmen Herrera. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a discutir un poco sobre el programa de Netflix Sex Education y pues vamos a ver qué tanto sale de este programa que ha resultado de bastante interés, no solamente para quienes nos dedicamos a la sexología, sino para la población adolescente de manera particular. Yo les voy a hablar un poco de los antecedentes de la serie. El título original de la serie es Sex Education. Se estrenó en enero del 2019. Es una serie que se graba y se produce en el Reino Unido. El creador es Lori Nunn junto con un equipo de colaboradores. Y tiene un amplio reparto del cual nos hablará enseguida Nadine. Es una coproducción del Reino Unido con Estados Unidos de Eleven Film y es distribuida por Netflix. El género en el que se circunscribe esta serie es comedia, adolescencia, colegios y universidad, sexualidad y pornografía. Y en resumen, la serie sigue la historia de Otis Milburn, un adolescente socialmente inseguro que es ambivalente sobre su sexualidad, debido a que su madre es una terapeuta sexual que es franca sobre todos los aspectos del tema y que después de ayudar inadvertidamente al abusivo o al buleador de la escuela con su ansiedad por el rendimiento sexual, Otis establece un negocio de asesoramiento sexual con Maeve, una compañera de clase confiada pero problemática, para orientar a sus pares sobre cómo lidiar con sus problemas sexuales. Y después de que finalmente Otis asegura una relación amorosa, es golpeado con la realidad y las presiones de un romance en la escuela secundaria. Ese romance se prueba aún más con la presencia de nuevos estudiantes que desafían la vida de su escuela, Murdale High, y diversas situaciones vinculadas a la sexualidad adolescente y adulta que hacen que la comunidad escolar cuestione y afronte temas sexuales de actualidad. En 2019 tuvo 3 nominaciones para los premios BAFTA de TV, incluyendo Mejor Actor Principal de Comedia. Nadine. Pues este mejor actor principal de comedia es nada más y nada menos que Asa Butterfield. Es un actor que quizás recuerden en aquella película de El niño de la pijama rayada o de rayas. A rayas, ajá. Es este mismo actor, ha hecho otras películas, otras producciones, pero bueno, es muy buen actor este muchacho. La actriz la que hace de su mamá, la terapeuta sexual, es Gillian Anderson, que quizás la recuerden por Los Expedientes Secretos X. Se ve muy cambiada. Muy cambiada. Aparentemente adelgazó mucho y está toda rubia, pero es muy buena actriz también. El reparto realmente es muy bueno. Como Maeve, la compañera de Otis con la que hace este negocio de terapia, de asesorías sexuales, porque no es terapia, es asesorías sexuales a sus compañeros, es Emma Mackey. Y el mejor amigo de Otis, Ncuti Gatwa. Y bueno, pues la trama es maravillosa. Cabe mencionar que hay dos temporadas disponibles en Netflix y ya está anunciada la tercera, que esperamos con ansia. Ah, qué bueno. Mari Carmen, ¿qué nos quieres decir tú de Pues Sex mira, Education? yo en esta segunda vuelta que la vi, me pude dar cuenta de cuán pude profundizar y como que
me llenó de ternura todas las situaciones que viven los adolescentes, de muchísima ternura porque generalmente los padres, o cuando yo trabajo con los padres o en las conferencias para padres, pareciera que los chavos no tienen problemas, no tienen problemas, o sea, como sus papás les dan todo, ellos ya tienen la vida resuelta y no tienen, nada más tienen como obligación estudiar, sin darse cuenta de los dramas tan tremendos que pueden vivir cada adolescente. Me gustó mucho esta parte que me llamó la atención. La parte de la hormona, como en esta etapa, bueno, las hormonas están ahí en una pulsión, está como queriendo todos, pero al mismo tiempo, a pesar de que es en un país como el Reino Unido, no hay educación sexual. No hay, ni siquiera en el chico que es el hijo de una terapeuta sexual. Ni siquiera en él no lo hay. Todos tienen dudas, todos tienen temor, no saben cómo hacer. Entonces, de esa es la razón por la cual Otis y Maef empiezan esta asesoría sexual, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy, muy importante el ver cómo, porque además hay mucha presión sexual, porque Otis no ha tenido, pero la mayoría de ellos no han tenido sexo, Así la es. mayoría de ellos, pero todos están como sobre nada más pensando y buscando el sexo, ¿no? Eso me llamó mucho, entre muchas otras cosas, como estos dramas de cada uno de los chicos, y de manera importante, híjoles, la participación de los padres en los dramas de estos chicos, la poca empatía y escucha que hay para los adolescentes, para todos, o sea, pareciera que el papá del chico gay, transvesti, Eric. Eric, el mejor amigo, es el padre más empático, porque de ahí en fuera ni la terapeuta, la madre es intrusiva, controladora, no solo intrusiva, sino además Lo como, exhibe. sí, lo exhibe, cuando está haciendo el libro, o sea, como no hay un respeto para el chico adolescente. El chico que a mí me dio mucha ternura, Adam, el hijo del director, el que es el buleador. Pero ¿por qué es el buleador? El trato que le da el padre es un chico con una confusión por su preferencia, por sus gustos. Lo que en algún otro programa hablábamos, no tiene la habilidad social, no hay una interacción, no puede hacerlo. Entonces, lo único que se acerca es bulea, pero además tiene una homofobia internalizada, ¿no? Porque no se acepta como una persona de preferencia homosexual, aunque quede en el aire que pudiera ser bisexual, ¿no? Yo no sabría si lo que tiene es una homofobia internalizada o justo por la personalidad tan particular del padre, un terror enorme a abrir su preferencia, y por eso es que pues agarra de su puerquito a Eric, que abiertamente se reconoce como homosexual, que no le importa tener manerismos para relacionarse con sus pares dentro de la escuela, y que si bien tampoco lo abre de manera directa o no se dice a sí mismo, no se reconoce a sí mismo en la serie como homosexual, pues es algo del dominio popular dentro del plantel escolar. Y además de este trato violento que hay del papá hacia Adam, a mí me llama particularmente la atención, no solamente con él, sino con varios otros de los chicos que protagonizan la serie, y que tiene que ver con esto que tú mencionabas de inicio, Mari Carmen, cómo pueden las familias, no solamente las mamás y los papás, verdaderamente creerse que los chavos no tienen ningún problema. La enorme soledad en la que cada uno de ellos y cada una de ellas vive. Y que no es entonces extraño que cuando hay alguien dentro de la escuela, aunque sea su igual,
qué les escucha, qué les pregunta sobre cómo se están sintiendo, que les ayuda a negociar, pues entonces pues aunque tengan que pagar, cuando menos pago por un ratito de atención de parte de alguien que no es de mi familia. Y bueno, esta misma soledad que lleva a el embarazo no planeado de Maeve y la interrupción del mismo, el embarazo también de la chica que es de las más populares, que ahorita se me fue el nombre del personaje, la que termina acostándose en la fiesta con Otis y tomando la píldora de anticoncepción de emergencia, y todo lo que trae también esta chica, ¿no? La enfermedad del papá con esclerosis. Claro. Amy con esclerosis múltiple, si mal no recuerdo, y que pues, además de Otis nadie más sabe. Y todo este secreto que se da entre, ahí sí diría yo, al interior de cada uno de los adolescentes, porque tienen un gran temor de que si lo comparten con otros, pues puede arder Troya. Y bueno, Amy justamente lo que hace cuando le comparte a Otis que su papá tiene una enfermedad degenerativa es, pues, chiquita y no te la acabas si se la cuentas a alguien, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con esta chica, que creo que es Elizabeth, cuando la violentan en el autobús que le lleva el pastel de cumpleaños a Maeve, ¿no? Y que ella ni siquiera es capaz de elaborar esto como un tipo de violencia sexual que tiene además de todo que denunciar, y todo lo que le genera en cuanto a el tema de ansiedad, en cuanto al temor de subirse al transporte público, en cuanto incluso a contárselo a personas distintas a Maeve, que es la que finalmente la acompaña a presentar la denuncia. Y cómo está más preocupada por no perder sus jeans favoritos y porque se los devuelvan en la comisaría, que por el evento que vivió. Entonces también me parece muy importante recuperar esta parte de los secretos que guardan las y los adolescentes y lo difícil que es expresar situaciones difíciles de vida, y por lo cual pueden verse en situaciones de riesgo de manera muy frecuente. Oye, y además, en este contexto, bueno, es muy fácil que puedan decir, pues ni te hizo nada, ¿no? Sí, claro. Es como un estornudo, decía ella. Sí. ¿No? Ella misma. ¿Cuántas personas lo piensan de unas de otras cuando viven situaciones así? Pues ni para qué decirlo, porque, pues, ay, no, o sea, estornudó en mi pierna, ¿no? Sí, como si eso nos pasa a todas, como para qué lo gritas, ¿no? ¿Para qué haces un escándalo de eso? Claro, claro. Y además, si lo haces, seguramente lo que vas a... En el caso de la serie, no tuvo eso, tuvo a una persona fuerte, empoderada, que dijo, te tenemos que defender, ¿no? Pero, o sea, en otro contexto, podría haberle dicho a su amiga, ay, me pasó esto, y le hubiera dicho, ay, qué exagerada eres. No, pero fíjate que Maeve, en ese sentido, yo creo que es una persona, te digo, a mí todos me enternecieron mucho. Maeve, o sea, todo el drama que trae interno de esta madre adicta, y cómo a pesar de eso es una mujer que puede ser tan protectora. Su máscara es de agresiva, de complicada, de violenta incluso, y no es cierto, es una mujer con una capacidad de afecto, pero además de protección, porque es la que protege a Ellie, creo que se llama, y al chico también, al chico de silla de ruedas, etcétera, ¿no? O sea, es una mujer muy con una capacidad de dar y de afecto, igual al hermano, con todo lo que le hace. Entonces, es como esa parte, ¿no? Como poder, y a lo mejor, no lo sé, que los padres, que los maestros, que la gente cercana a los adolescentes pueda como profundizar un poquito más allá, como para poder llegarles para que expresen estos secretos, ¿no? Yo eso es lo que creo, en esta chica, con lo que le sucede, porque además ni siquiera ella misma dimensiona. Primero dice es como un estornudo, pero va dándose cuenta cómo está el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Cómo vienen
flashes de ver al agresor en diferentes Todos situaciones, lados. ¿no? Creo que hasta entonces va dándose cuenta, ¿no? Y bueno, y ahí también el personal docente cuenta su propia historia, ¿no? Un personal docente con sus propias broncas, como en todos los centros escolares, un personal docente en la mayoría de las ocasiones desinteresado de las necesidades del alumnado del plantel, que únicamente piensa en proteger sus propios intereses, insisto, en la mayoría de los casos, y que quizá la maestra más rescatable desde mi punto de vista es la que coordina el grupo de los cerebrines para poder participar y que es motivante con May particularmente y con el resto de los alumnos y que los va acompañando en este proceso de crecimiento académico que resulta fundamental para alguien que tiene justo como May tantas carencias sociales, no porque no tenga una personalidad fuerte para afrontarlas, sino porque sabe cuál es la situación que está viviendo y las necesidades que tiene. Y bueno, en cuanto a si hay o no educación de la sexualidad, bueno, pues que Dios ayude al que les da educación de la sexualidad, ¿no? Porque si se roba los dibujos de el chico que se hace novio de Eric, de cómo hacerse un enema para tener el ano o el recto limpio para tener una profesor, relación sí. anal, dices, pues, ¿en dónde estamos parados, no? Aunque también me parece aquí importante, bueno, primero atinado el hecho de que hubieran, cuando hay todo este rollo de la epidemia de... La desinformación es impresionante, ¿no? La epidemia de clamidia que se puede transmitir solo por respirar y todo el mundo con su cubreboca. Y el que hayan incluido a la mamá de Otis como asesora en temas de sexualidad, que pues sí, lo hace desde su profesión muy bien, hasta que no le pisa el callo al director, hasta que no empieza a enterarse de las dificultades que tiene con la esposa o con la mamá de Adam, y entonces cómo también los adultos pueden llegar a ser, o podemos llegar a ser, pues altamente traicioneros, vengativos, hacia quienes están brindándole apoyo a la población que tenemos a nuestro cargo. Con esto de fotocopiar todas las notas, que bueno, pues ahí es que además tiene su gran parte de responsabilidad, ¿no? Al robarse las notas de la mamá y el director darse cuenta de en dónde las tenía guardadas, que finalmente termina con la parte más acertada en ese momento, que era el darles una orientación sexual gratuita, como en muchas escuelas debiera ser, con amplio conocimiento, porque tiene una formación profesional que le permite hacerlo, y con una posibilidad de escucha dentro de lo que cabe adecuada. También con sus limitaciones, que es lo que hace que muchos de los compañeros de Otis regresen con él para que les dé otro tipo de asesoría a la que estaban como más acostumbrados, ¿no? Pero fíjate, perdón, ella como tiene una parte así como igual, poner como en un cajón, como a la chica esta del fetiche del cojín, le dice, es un fetiche, y empieza a hacer sus anotaciones, y como su hijo, que puede empatizar con la chica, les manda que se pongan la cinta adhesiva. Sí, la cinta adhesiva, porque el temor de ella era que viera su cara cuando está teniendo un orgasmo, ¿no? Entonces, aún así como esta parte limitante en ella, no muy empática, ¿no? Sino como en esta parte de cuadratura, a lo mejor como no poder lo que decía yo hace rato, como explorar en las necesidades del adolescente, ¿no? Y yo creo que esta serie además tiene como un eje de análisis ético, ¿no? Como sí, de claro, esta ética que hay en usar a tu hijo como ejemplo para un libro, ¿no? Que el niño menor de edad sea el que esté dando las consultas porque tiene más información y porque tiene esta sensibilidad.
pero no porque esté capacitado, ¿no? Claro. Por supuesto. El director que se permite exhibir a sus alumnos por una venganza personal. Porque, o sea, para dañar a esta mujer, dañó a toda la escuela, ¿no? Y ni siquiera pensar el efecto que podría tener en una etapa de tanta vulnerabilidad en el autoconcepto como en la adolescencia. O sea, lo que decía Irene, ¿no? No hay esta parte de preparación, de ética, de sensibilidad en el profesorado, y es el director de la escuela, ¿no? Y la otra parte también es este tema en el que muchas veces se nos exige a los que estamos en el área de la salud mental tener una salud mental idónea, ¿no? Claro. Y aquí bueno, pues en el área de la sexología, no darnos el permiso de tener un embarazo no planeado, como le ocurre allí también, ¿no? Así, porque ahí se queda, que fue con embarazo no planeado. Sí. Creo que tenemos que poner un letrero grandísimo de cuidado, spoiler de la serie, porque ya dijimos todo lo que pasa en la serie. Creo que vale mucho la pena ver la serie, porque sí tiene muchos hilos de análisis en muchas áreas, los temas de orientación sexual y todas las dificultades que pueden encontrar las personas cuando van descubriendo su propia orientación sexual, los temas de embarazo no planeado y de aborto o no aborto, los temas de las relaciones humanas tan difíciles. ¿Qué expectativas podemos tener con los chavitos en preparatoria si los papás son incapaces de tener un compromiso, de mantener una relación y de honrar esa relación, ¿no? Claro. Y no solo honrarla, sino crecerla, profundizar en esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también diría es como dos cosas. Una, como se ve de manera muy cruenta para mí, la exigencia para el chico al que no hemos mencionado, el campeón de la natación, Jackson. la demanda de las madres, de una de las madres, en cuanto a que cumpla sus expectativas, a que sea lo que a ella le habría gustado o lo que quisiera, al grado de llevarle a lesionarse su propia mano como para poder tener una justificación, ¿no? En ese sentido. Y la otra parte sería aprender algo que creo que es importante, honrar nuestras palabras, como saber que las palabras tienen una fuerza tremenda y dañan, porque así es como empezó todo el problema de Otis. Cuando es pequeño y ve al padre teniendo relaciones sexuales, que también hablando de la ética que ahorita que estaba diciendo Nadine, con su consultante, y Otis lo ve, pero además la madre, cuando ya se separan, la madre le dice, el sexo hace daño y termina con las familias y hace daño a la gente. Entonces, por eso es el problema de Otis, que ni siquiera podía tocarse su pene o aceptarse a sí mismo. De ahí empezó. Entonces, sí, como tomar conciencia que las palabras no se las lleva el viento, sino que las palabras realmente tienen un efecto en una persona y pueden llegar a ser devastadoras. Bueno, a mí algo que me llama también mucho la atención, y sobre todo por el país en el que tiene lugar la serie, es la restricción para el uso de anticonceptivos entre la población adolescente. Todo este interrogatorio que hace la persona de la farmacia cuando va Amy por la anticoncepción de emergencia, y que es claro durante los momentos en los que tienen actividad sexual que el único anticonceptivo o el único método que utilizan es el condón. Y nunca sabemos si lo colocan de manera correcta, si lo retiran de manera correcta,
¿O qué es lo que pasa? Que es justo lo que lleva a que Otis y Amy vayan a la farmacia porque nunca encuentran en dónde quedó el condón, no se acuerdan por la borrachera si lo usaron o si no lo usaron. Y bueno, que no haya como una mayor libertad para el acceso a una metodología anticonceptiva, si hay una frecuencia para las relaciones sexuales tan importante, sobre todo con esta población. Aunque si bien es cierto lo que Mari Carmen ha mencionado, que no todos han iniciado su actividad sexual, un número importante de la población que asiste a esa escuela sí lo ha hecho. Incluso pues este episodio de la clamidia no es el único que nos habla de las infecciones de transmisión sexual, también el de las ladillas o el piojo púbico, que todo el mundo lo sabe a gritos quién es el portador o quién fue el paciente cero, como lo queramos ver, pero al final, ante la falta de información nuevamente o la falta de educación, pues no hay claridad en cuanto a qué tratamiento se debe seguir para poder atender estos casos. A mí algo que me gustó de manera importante es justo cuando Maeve va a practicar la interrupción del embarazo, porque me parece que es un episodio que desmitifica el que solamente la población adolescente está haciendo o llevando a cabo esta práctica. Cuando se encuentran a esta mujer ya adulta, y ni siquiera adulta joven, ¿no? Adulta de mediana edad, que pues por tercera vez acude a practicarse la interrupción con una hija ya no adolescente, ya también una mujer adulta, la hija, y que es quien de alguna manera las acompaña para que la pasen menos mal, por decirlo menos, ¿no? Y que de todos modos al final Maeve es la que termina consolándola a ella, intercambiándole su pudín para que el chocolate le genere un poco de oxitocina, si es que tiene chocolate el pudín, y le genera un poco de menos dolor. Y sobre todo todos los cuidados que se tienen para hacer la práctica de la interrupción del embarazo en aquel país, que quizá aquí no son las mismas, son distintas, y que pues ahí sí habría que aprenderle un poco a cómo se tendría que abordar este tema en los centros que existen en nuestro país para realizarlo de manera legal. Excelente la serie, y pues esperaremos a la tercera temporada, ¿no? En cuanto pase el COVID. Está anunciada en Netflix, ya hay en YouTube hay un tráiler. Está interesante el tráiler del anuncio, porque va el director mirando cuadros como pinturas en una exposición de pinturas, y va diciendo, como describiendo a cada uno, ¿no? El que tiene problemas de no sé qué, y el que no sé qué está loquito de no sé qué, y así, ¿no? Hasta llegar a un cuadro donde están su hijo y Eric. No está en personaje, o sea, el actor es el actor, pero no está en personaje, está como si él estuviera viendo una... Véanlo, ya no lo describo, véanlo. Okay. Está muy bueno, y sí dan ganas de, ¡ay, sí, la historia! Queremos la historia completa. Pues muy bien. Bien. Y bueno, Porque algo que también... Perdón, cada personaje tiene una profundidad muy interesante. Sí. Y la parte que también rescataría es la de la sororidad, cuando castigan a todas las chicas, sí, y que no encuentran algo que les sea común, que es la indicación que les da la maestra, y al final justo cómo lamentablemente la violencia de género es lo que las hace caer en cuenta, pues de que sí, hay temas comunes a todas nosotras como mujeres, y la forma en que lo afrontan. Quizá la primera parte no es la que a mí me hubiera, bueno, sí me hubiera gustado. Igual salir a destruir cosas. Y al final, pues, acompañar a Elizabeth para que empiece a resolver este asunto del temor para subirse al autobús y deje de caminar kilómetros y kilómetros
para poder llegar a la escuela a tiempo. Ese creo que fue también uno de mis episodios favoritos, cuando se van al castigo todas las mujeres o la mayoría de las mujeres de la escuela. Sí, es muy interesante, y muy interesante también esta parte de podemos ser muy distintas, tener nada en común una con la otra, pero a todas nos une que eventualmente hemos sido violentadas. Así es. Y sí, por desgracia, así es, eso nos une a todas. Y bueno, para muestra de ello, la marcha del 8 de marzo, que fue lo que demostró, ¿no? Que todas estamos unidas o somos sororidarias justo por el tema de violencia. Sororas por el tema de violencia. Ok, muy bien. Pues yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las 3 gracias. Las 3 gracias.